Del pastor Javier y pensaba en algo que justo estuve leyendo el día de hoy, que es el hecho de por qué predicamos. Y el comentarista explicaba que Dios usa su palabra escrita, y su palabra escrita, por más que haya sido escrita hace miles de años, sigue hablando hoy, y Dios sigue hablando por medio de su palabra, y nosotros predicamos para que su palabra sea oída, para que su voz sea oída. Por lo tanto, cuando un expositor es fiel a la palabra de Dios, es la voz de Dios la que está siendo anunciada. Y dicho eso, les pido que me acompañen a la primera carta de Pedro, al capítulo 2. Pero antes de leer el texto de esta noche, me gustaría, se habrán dado cuenta que soy muy malo con las introducciones, entonces lo único que hago es repasar brevemente todo lo que se trató hasta ahora, hasta este punto, en el libro. Y en este caso no es la excepción. Me gustaría que veamos un poco qué es lo que estuvo tratando Pedro hasta ahora, cuál es el contexto que están viviendo los hermanos, porque al entender eso, el texto de esta noche va a tener mucho más peso y mucho más significado. El contexto general de la carta, como habíamos visto, si hacen memoria, es que el apóstol está escribiéndole a creyentes que están dispersos en el imperio romano y que están siendo perseguidos por su fe. Ellos están siendo perseguidos, están sufriendo persecución, están sufriendo tribulación, están sufriendo rechazo social, presión cultural, no una persecución oficial, sino simplemente el rechazo del mundo hacia ellos por ver en ellos el carácter de Cristo. Al convertirse ellos al Evangelio, estaban causando el rechazo y el desprecio por parte del mundo, y ellos estaban sufriendo este tipo de persecución. Y providencialmente el apóstol Pedro envía esta carta y es recibida y es leída poco tiempo, solamente algunos años antes de que estalle una de las persecuciones más crueles por parte de Nerón, el cual incendió la ciudad de Roma, culpó a los cristianos y se desató una persecución cruel y sanguinaria. En este contexto escribe el apóstol y empieza a hablar sobre un montón de temas, pero lo primero que hace, para que no quede ningún tipo de duda o de tristeza o de pesar en aquellos hermanos que estaban sufriendo, es recordarles acerca de la esperanza que ellos tienen en Cristo. Él habla de la esperanza en la resurrección de Cristo, en la resurrección que vendrá. Les habla de la herencia que tienen en los cielos, una herencia incontaminada, inmaculada, inmarcesible. Y él se pone a hablar sobre esta esperanza, sentando las bases en las cuales el resto de la epístola se va a fundamentar. Porque luego de tomarse todo el tiempo de él hablar sobre esta esperanza, hablar sobre esta herencia, hablar sobre esta salvación, sobre la resurrección de Cristo, él llama a una vida santa. Por lo que la respuesta de todo creyente a esta esperanza es responder con santidad. El apóstol dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Él manda a los creyentes a ser sobrios, a esperar en la gracia, y dice, y ser santos. Y la razón de la cual él dice que debemos ser santos es porque Dios es santo. Él dice, sed santos, porque yo soy santo, citando al Antiguo Testamento. Por lo que él habla sobre esta esperanza, demanda una vida santa. Luego en el capítulo 2 va a hablar sobre Cristo como la piedra viva, el fundamento de toda esta fe. Él habla de Cristo como la piedra viva, como la roca que fue desechada por los edificadores, pero que ha pasado a ser cabeza del ángulo. Cristo es la roca, es la base, la cual el pueblo de Israel, los judíos, lo rechazaron, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, y habla sobre los creyentes como piedras vivas.
Él dice piedras vivas edificados como casa espiritual. Y es interesante porque si recuerdan, la mayor parte de la persecución que ellos estaban sufriendo probablemente haya venido de los judíos. Y él, luego de decir que ellos despreciaron a Cristo, que ellos desecharon a la roca, él le dice a los creyentes, le dice, mas vosotros sois linaje escogido, es decir, ellos no son, pero ustedes sí. Todo esto es lo que ha tratado el apóstol hasta ahora. Y luego de esto, empieza a mandar de nuevo a llevar una vida santa. Empieza a mandar que vivamos de una manera santa como siervos de Dios y empieza a poner algunos aspectos de la vida práctica. Bueno, él va a hablar sobre el someterse a la autoridad, luego va a hablar de los deberes conyugales, él va a hablar de muchas cosas del día a día que los creyentes deben ver y comportarse de una manera santa en todos estos aspectos. Él empieza esta sección diciendo que ruega como extranjeros y peregrinos, y eso tampoco es menor, porque el creyente, el cristiano, el que ha sido salvo por gracia, es extranjero en este mundo y no se rige por la ley de este mundo, sino por la ley de Dios. Por eso debe ser santo, porque debe sujetarse a una ley que es celestial. Y esta manera de comportarse santamente, esta manera santa de comportarse, el apóstol deja en claro que tiene dos propósitos. El primero es honrar y glorificar a Dios. Después de todo, ese es el fin último de todas las cosas, glorificar a Dios. Pero el segundo es ser de testimonio a los demás. El versículo 12 del capítulo 2 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, este buen testimonio va a servir para avergonzar a aquellos que difaman o que calumnian a los creyentes. Y esto no es nada nuevo, esto podemos verlo a lo largo de toda la Biblia, podemos verlo en otras epístolas, podemos verlo en otros libros. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, dice versículo 20, capítulo 12, versículo 20, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Dice que de esta manera se acumularán ascuas de fuego en su cabeza. Yo no sé si es cierto, pero una vez había leído esto de las ascuas de fuego, que era una práctica en la que aquella persona que estaba arrepentida por algo ponía literalmente en su cabeza una sartén con brasas, simbolizando exteriormente que estaba arrepentida. Yo no sé si esto es cierto, pero es el punto que está exponiendo el pasaje. Aquellas personas que reciben bien dando mal terminan siendo avergonzadas. Y esa es la conducta del creyente. Por lo tanto, luego de todo esto, el apóstol empieza a hablar sobre estos temas y el primero es someterse a la autoridad. Estudiamos el miércoles pasado cómo el apóstol está ordenando a someterse a toda institución humana. Él dice a rey o a superior o a gobernantes. En los textos del 13 al 17, versículos 13 al 17. Y es interesante que él dice someterse por causa de Dios. En el versículo 13 es claro que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Es decir, uno no se somete a una autoridad por la autoridad en sí misma, sino por causa de Dios, porque Dios lo ordena así. Y este sometimiento, como hablábamos recién acerca del buen testimonio, tiene como propósito hacer el bien para callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos sometamos a las autoridades por Él establecidas. Y la voluntad de Dios es también usar nuestra buena conducta para callar y para avergonzar a aquellos hombres ignorantes e insensatos
que están en contra del Evangelio. Esto tiene mucho sentido si hablamos sobre las burlas o sobre el desprecio que tenía la gente en aquel contexto sobre los cristianos. No sé si recuerdan cuando estudiamos Tesalonicenses el tipo de burlas que se hacían. Se los llamaba caníbales porque participaban de la Santa Cena. Se reían y se burlaban diciendo que seguían a un Dios que había sido crucificado, cosa que para ellos era la mayor humillación y vergüenza. También decían que los cristianos adoraban a un Dios con cabeza de burro. Decían cualquier tipo de barbaridad. Y al llevar una vida santa y al llevar una conducta intachable, la voluntad de Dios es usar ese testimonio para hacer luz a los de afuera, para salvar a los de afuera, pero también para avergonzar a aquellos que hablan de nosotros como malhechores. Por lo tanto, trata este asunto sobre someterse a la autoridad. Y en esta noche vamos a ver los textos del 18 al 20, en el que habla específicamente de los esclavos y de los amos. En el texto de esta noche va a hablar sobre la relación entre el esclavo y el amo, y vamos a ver 3 puntos claros en esta noche, que no solamente pueden aplicarse a este tipo de relación, sino a cualquier otra relación laboral o cualquier relación en el que haya una autoridad de por medio. Vamos a ver 3 puntos en esta noche. Punto número 1, la sumisión a la autoridad. Punto número 2, la motivación correcta. Y punto número 3, el sufrimiento injusto. Por lo que sin ir más lejos, hermanos, les pido que me acompañen al texto. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Punto número 1 en esta noche, hermanos, la sumisión a la autoridad. La sumisión a la autoridad. En primer lugar, creo que es necesario aclarar o comentar el hecho de que en el contexto de la iglesia primitiva, muchos de los conversos, muchos de aquellos que eran salvos por gracia, muchos de aquellos que llegaban a Cristo, eran esclavos. Eran esclavos. Y la sociedad de aquel entonces veía la esclavitud de una manera un tanto inhumana, podríamos decir. Por ejemplo, dijo Aristóteles una vez, él dijo que un esclavo es una herramienta viva y que una herramienta es un esclavo inanimado. Otro noble romano llamado Marco Terencio Varrón, escribiendo acerca de la agricultura, él decía que la única diferencia entre un esclavo y una bestia era que el esclavo podía hablar. Y esa era la manera en la que se veían a los esclavos. Sin embargo, muchos de los que creían al Evangelio y corrían al Evangelio eran esclavos. Y esto es interesante porque me hace pensar en lo que Cristo decía acerca de los ricos. Él decía que muy difícilmente un rico entre en el reino de Dios, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Quizás el mensaje del Evangelio caló hondo en este contexto, en aquellos que no tenían nada. Y esto tampoco es de sorprender porque la Biblia dice que Dios escogió a lo menospreciado del mundo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 del 26 al 29. Acompáñenme, por favor. 1 Corintios capítulo 1
versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Realmente no tenemos nada de qué jactarnos. Y este texto lo que deja en claro no es que ningún rico puede llegar a ser salvo, porque sabemos por la palabra que muchos ricos se convirtieron al Evangelio. Podemos nombrar algunos: Nicodemo, José de Arimatea, Filemón. No significa exactamente eso, sino que Dios está dejando en claro que la sabiduría humana, el poder humano, el dinero, la nobleza, el estatus, todo eso no alcanza para llegar al conocimiento de Dios. Dios llamó a los humildes. Dios escogió a los humildes, no a los sabios, no a los nobles, no a los poderosos. Él escogió y él llamó a personas comunes. Él llamó a personas comunes y despreció todo aquello que el mundo ama. En segundo lugar, antes de meternos con el asunto de la sumisión a la autoridad, también quiero destacar que la Biblia de ninguna manera avala la esclavitud. Si nosotros leemos acerca de todos los mandatos que hay a los amos y a los esclavos, esto se hace porque era una situación en la que muchos vivían en aquel contexto, pero no es que la Biblia lo esté avalando. De hecho, la Biblia procura la libertad y hace muchos mandatos a los amos sobre sus tratos con los esclavos. Por ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios 7:21, dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Dice también Pablo en Efesios 6:9: y a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Un versículo más, dice Pablo en Colosenses 4:1: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. De manera que al leer estos textos podemos entender perfectamente que la Biblia no avala la esclavitud y no justifica el trato cruel y despiadado que muchos amos daban a sus esclavos. A Dios no le importa el estatus. Dios no hace acepción de personas. Y siguiendo con el asunto de la esclavitud, en este contexto era algo completamente normal. Y el estilo de vida de un esclavo básicamente dependía de si tenía un buen amo o un mal amo. Un esclavo podía tener un buen amo, paciente, amoroso, o un mal amo que siempre esté presto a castigar o a amenazar. Sin embargo, era el estilo de vida de muchas personas en aquel entonces. Pero algunos esclavos tenían ciertos beneficios o cierto estatus. Por ejemplo, si uno era esclavo de un noble, era visto en alta estima por la sociedad. Se sabe que los que eran esclavos del César, cuando iban al mercado o a hacer sus trabajos diarios, la gente los saludaba y los reverenciaba. También tenemos el precedente del Antiguo Testamento de aquellos que por amor a sus amos, luego de servir 6 años, decidían quedarse como siervos permanentemente. Por lo que era el estilo de vida de muchos, y no todos tenían un mal pasar, dependía todo del amo que tuvieran. Sin embargo, lo que Pedro dice
es que no importa el amo que tengas, uno se debe someter. Él dice estar sujetos con todo respeto. Esta palabra sujeto en el original significa bajo, sometido o sumiso y da la connotación de obediencia. Y esto no es por el amo en sí, no tiene nada que ver con el amo que tenía el esclavo, no tenía nada que ver si era bueno o si era impaciente. El deber como creyente era el de obedecer. Dice Pablo en Romanos 13, versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este texto está hablando de autoridades en general, pero puede perfectamente aplicarse a la relación amo-esclavo que estamos viendo en la carta de Pedro. Y en este texto de Romanos que acabamos de leer, es interesante el por qué. Él dice que hay que someterse a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, Dios establece, Dios designa. Toda autoridad que esté sobre tu cabeza fue puesta por Dios. Sea un jefe, sea un presidente, sea un rey, sea un gobernante, fue puesto por Dios. Y resistir a esa autoridad es resistir a Dios. Porque en última instancia, la autoridad que está detrás de esta autoridad humana es la autoridad soberana de Dios, quien dispuso todas las cosas. Dice también Pablo en Efesios 6, versículos 5 y 6, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y la palabra obedecer, él dice siervos obedecer, la palabra obedecer en el original tiene una connotación de escuchar, de prestar atención, es decir, es escuchar y prestar atención con la intención de obedecer. Ese es el mandato que está haciendo el apóstol Pablo en esta epístola de los Efesios hacia los esclavos. Ellos deben prestar atención, escuchar, estar atentos con la intención de obedecer. Por lo tanto, el primer punto sobre la sumisión a la autoridad, lo que llama el apóstol Pedro en el texto de esta noche es a estar sujeto a la autoridad porque ha sido puesta por Dios, sin importar el carácter o la condición de ésta. La causa del sometimiento a la autoridad no es la autoridad en sí misma, sino la autoridad de Dios, la autoridad soberana de Dios que estableció esa autoridad sobre tu cabeza. Lo digo de nuevo para que se entienda. Si hay una autoridad sobre tu cabeza, fue puesta por Dios. Por lo tanto, dice Pedro, por causa de Dios, debemos someternos a la autoridad. Punto número 2 en esta noche, la motivación correcta. La motivación correcta. Y yo creo que luego de decir todas estas cosas, no, no hay mucho que decir sobre este punto. Es decir, uno debe someterse a la autoridad, no por la autoridad misma, sino por la de Dios. La conclusión del punto anterior es el punto actual. La autoridad de Dios está detrás de toda autoridad humana. Y dice Pedro, hablando sobre sufrir y soportar, dice, por la conciencia delante de Dios. Él dice, si alguno sufre molestias, en el versículo 19,
porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias. Uno debe someterse a la autoridad por causa de la conciencia delante de Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo tengo problemas en el trabajo o tengo un jefe difícil de llevar, de ninguna manera me nace o quiero someterme. Sin embargo, lo que está diciendo Pedro es que para guardar una conciencia limpia delante de Dios, yo debo someterme, porque eso es lo que Dios me ordena. Hablando sobre la conciencia, podríamos leer Hechos 24, versículo 16, en donde el apóstol Pablo está defendiéndose ante el gobernador Félix, y él dice, hablando sobre cómo sirve a Dios según este camino, es decir, según el Evangelio, él dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol vivía sirviendo a Dios para mantener una conciencia sin ofensa a Dios, y eso lo llevaba a sufrir y a padecer persecución. Por eso, estando ante el tribunal, él dice estas palabras. Dice también el apóstol Pablo en Colosenses 3, versículos 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Habíamos leído ya otro texto que hablaba de algo similar a los esclavos, diciendo que sirvan a sus amos, no para agradar al hombre, sino a Dios. El punto es que nuestro actuar, nuestra conducta, nuestro obrar siempre tiene que ser como para el Señor. Todo lo que hagamos debe ser como para el Señor. Dice lo mismo Pablo también en 1 Corintios cuando habla sobre lo sacrificado a los ídolos y sobre las cuestiones de conciencia. Él dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es el mismo principio. Por lo tanto, de nuevo, hermanos, si no estás prestando atención o si te cuesta mantenerte despierto, no me importa que no escuches nada, pero lo único que quiero que te lleves en esta noche es que detrás de toda autoridad está la autoridad de Dios. Detrás de toda autoridad está la autoridad de Dios. Y el orden correcto es primero honrar a Dios, obedecer a Dios, y al honrar y obedecer a Dios tenemos dos opciones: obedecer a la autoridad humana, y también tenemos la libertad de desobedecerla cuando ésta ordene ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, uno obedece a Dios y se somete a las autoridades humanas. Pero también uno obedece a Dios cuando desobedece a la autoridad si ésta ordena ir en contra de la voluntad de Dios. El orden correcto es siempre honrar a Dios. Uno se somete a la autoridad, pero cuando ésta ordena ir en contra de Dios, el creyente no solamente tiene la libertad, sino que tiene la obligación de desobedecer. Podemos ver casos como estos, por ejemplo, en Hechos, cuando apresan a Pedro y a Juan. Las autoridades judías les ordenan a dejar de predicar, pero Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese es el principio. En primer lugar está la obediencia y la honra a Dios. Y en segundo lugar, la obediencia y la honra a la autoridad humana por él establecida. Punto número 3.
en esta noche, el sufrimiento injusto. El sufrimiento injusto. Creo que queda claro en cómo lo dice Pedro, en el hecho de que no hay mérito alguno en sufrir las consecuencias del pecado. Podemos imaginar miles de situaciones en las que un hombre puede sufrir por causa de su pecado, perdón. Y Pedro dice que no hay ningún mérito en ello, no hay gloria en ello. Por ejemplo, podríamos pensar en una persona que miente, en un mentiroso que se la pasa mintiendo. Va a llegar un momento en que la gente le tenga desconfianza o perderá el respeto de los demás. Y esto quizás sea sufrimiento, quizás sea aflicción para él, pero no hay ningún tipo de gloria, no hay ningún tipo de mérito. Él simplemente está pagando las consecuencias de su pecado. Podríamos también hablar de un hombre infiel. No solamente destruye a su familia, sino que se gana el desprecio de los suyos, los reproches de su esposa, quizás hasta insultos. Pero eso no es persecución y no hay gloria en ello. No hay gloria en sufrir las consecuencias de tu mal obrar. Todo este tipo de sufrimiento o todo este tipo de aflicción, hermanos, es justo. Es justo. Lo que Dios aprueba, según el apóstol Pedro en este texto, es a aquel que soporta el sufrimiento injusto. Y a lo largo de toda la palabra nosotros podemos ver claramente el asunto del sufrimiento y el cristiano. Dice, por ejemplo, Pablo en Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dice también Pablo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y es interesante, hermanos, que la Biblia, lejos de prometer felicidad al creyente, promete aflicción. Si hay algo que la Biblia, si hay algo que la palabra de Dios promete al creyente en esta vida, es aflicción. Por lo que no me equivoco si te digo en esta noche que vas a sufrir. De hecho, el versículo 21 dice que para eso fuimos llamados. La Biblia promete sufrimiento y no es diferente en la relación entre el amo y el esclavo. No es diferente. Dice nuestro Señor en Mateo 5, versículos del 10 al 12, en el Sermón del Monte, Él dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, no es sufrimiento por mi pecado, no es sufrimiento ni persecución por mi mal obrar, no es sufrir las consecuencias de mi mal actuar, sino por la justicia. Ahí está la bienaventuranza. La bienaventuranza, es ser perseguido por causa de la justicia, no por causa de mi negligencia, sino por causa de vivir conforme al Evangelio. Es decir, cuando dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no está hablando de la justicia, es decir, de hacer justicia como un juez lo haría, sino que se está recibiendo a las obras de justicia. Aquellos que son perseguidos por andar conforme a lo que Cristo enseñó. Ahí está la bienaventuranza. Dice también Pedro en esta misma epístola, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.
En esta sección que estudiaremos seguramente en algunos miércoles, Pedro está hablando acerca de mantener una buena conciencia. Y él habla de que aquellos que padecen persecución por causa de la justicia les manda a no amedrentarse y no conturbarse, a no conturbarse ante el sufrimiento. La palabra que es traducida como conturbarse significa literalmente inquietarse, perturbarse, turbarse o desanimarse. Por lo que Pedro está diciendo, si sufren por causa de la justicia, no se desanimen, no se desanimen. Y hablando sobre esto mismo, Pedro también en el capítulo 4, versículos 15 y 16, no solamente manda a no conturbarse, sino que manda a glorificar a Dios por eso. Es decir, si uno sufre injustamente, no solamente no debe desanimarse, sino que debe alabar a Dios y agradecer a Dios por eso. Dice así, primera de Pedro 4, versículos del 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Él agrega un paso más, no solamente no desanimarse, sino agradecer, alabar a Dios, glorificar a Dios por ese sufrimiento injusto. Y padecer como cristiano, hermanos, no es padecer por ir a la iglesia, no es padecer por asistir a las reuniones, es padecer por honrar a Cristo en la vida diaria. Había leído una vez una frase, no sé exactamente quién la dijo, que decía, si dices que quieres ser como Cristo, el mundo te va a aplaudir, pero si eres como Cristo, el mundo te va a odiar. Y ese es exactamente el punto. Si uno honra a Cristo, no en estas cuatro paredes, sino en la vida diaria, si uno honra a Cristo en su familia, en su trabajo, en sus círculos sociales fuera de la iglesia, el mundo lo va a ver y esto despertará el desprecio del mundo. Y eso es padecer por causa de la justicia. Es padecer por honrar a Cristo. Y es lo mismo en las relaciones entre el amo y el esclavo. Volviendo a lo que decía originalmente, el hecho de que muchos conversos eran esclavos. Probablemente muchos de ellos hayan tenido amos difíciles de soportar, que no son creyentes, que los hacen a ellos el blanco de burlas constantes acerca de su fe. Es muy probable. Leyendo estos versículos y sabiendo cómo era el contexto, es muy probable que aquellos hermanos que eran esclavos estaban sufriendo maltratos por parte de sus amos por el simple hecho de honrar a Cristo. Y para terminar, me gustaría pensar un poco y traer un poco esto a nuestro contexto, porque en nuestro contexto no existe la esclavitud, pero perfectamente estos principios podrían traerse y aplicarse a la relación entre el patrón y un empleado. Perfectamente esto se podría aplicar a cualquier tipo de relación laboral. Podríamos leer el texto y reemplazar las palabras y sería exactamente lo mismo. Uno debe respetar la autoridad de un jefe, no por la autoridad en sí misma, sino porque Dios la puso ahí, sino porque Dios la estableció. Y no solamente aquellos que son comprensivos, sino aquellos que son exigentes y que exigen mucho más de lo que uno debería dar. Glorificar a Dios, hermanos, no es servir en la iglesia, no es tener un ministerio público, no es pararse acá adelante a hablar, sino que glorificar a Dios es vivir conforme al Evangelio. Uno glorifica a Dios por medio de la conducta. Como leíamos previamente en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Yo no sé cuántas veces pensaron en ese texto, pero podría perfectamente preguntarles en esta noche que cuándo fue la última vez que tomaron un vaso de agua para la gloria de Dios. Porque es algo que deberíamos hacer. Hasta un vaso de agua puede servir para glorificar a Dios si uno agradece por ello. Eso es glorificar a Dios, la conducta. Pensando sobre la autoridad, específicamente sobre la autoridad, todos tenemos autoridades sobre nosotros. Creo que no hay ninguna esfera en la que no tengamos autoridades sobre nosotros. Los niños tienen a sus padres, los demás tenemos gobernantes, tenemos presidentes, tenemos jefes, o mismo en la iglesia tenemos pastores. Todas, todas estas son autoridades establecidas y puestas por Dios. Aún las que son difíciles de soportar. No quiero que te desanimes, pero si tenés una autoridad sobre tu cabeza que es difícil de soportar, Dios la puso a propósito. A Dios no se le escapó, Dios la puso a propósito. Y tu deber como creyente es honrarla, respetarla y someterte. Sujetarse a aquel líder o aquel jefe que es malo, si quiero aclarar esto, no es dejarse maltratar o dejarse agredir, sino más bien poner en práctica el carácter cristiano y el principio cristiano de pagar bien por mal, de poner la otra mejilla. Dijo así el Señor en Mateo 5, versículo 39, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es el principio de no pagar mal por mal, sino de pagar bien por mal, como leíamos antes, para avergonzar a aquellos hombres ignorantes. El sometimiento a aquel líder o aquel jefe malo es poner en práctica el principio de pagar bien por mal. Ese es el carácter cristiano, ese es el carácter que Cristo enseñó que debemos tener. Y de nuevo, todo esto va a ser usado, hermanos, dice Pedro, como testimonio, para que no tengan de qué hablar en lo que murmuran de vosotros como malhechores. Ya lo dijimos previamente, en ese contexto a los creyentes se los calumniaba y se los acusaba de todo tipo de tonterías y eran motivo de burla. Por lo tanto, mantener esta conducta intachable de sumisión a la autoridad no solamente glorificaba a Dios, sino también que era de testimonio. Y el punto principal de aguantar el sufrimiento injusto por parte del mundo es Cristo. Uno aguanta por causa de Cristo. Uno aguanta y soporta el sufrimiento con toda paciencia para glorificar y para honrar a Cristo. Por lo tanto, el deber, hermanos, es claro. Todo creyente debe someterse a las autoridades porque han sido puestas por Dios, porque de esa manera honra a Dios. Sin embargo, antes de terminar, quiero volver a recordar que como dijo Pedro en Hechos, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta es, ¿sufren? ¿Sufren persecución? ¿Sufren burla? ¿Sufren oposición? ¿Tienen jefes difíciles en sus trabajos? ¿Tienen profesores difíciles en la universidad o en el colegio? ¿Tienen autoridades difíciles de soportar sobre su cabeza? Dios las puso a propósito y el versículo 21 dice que a eso fuimos llamados. Pedro dice en el versículo 20,
Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Ese es el llamado del creyente. Es un llamado a sufrir por causa de Cristo. Y hablando de autoridades y someterse a la autoridad, ustedes muestran a Cristo en sus trabajos, muestran a Cristo en sus entornos, muestran a Cristo obedeciendo y siendo y buscando la excelencia en sus círculos, glorifican a Dios con su desempeño, porque exactamente de esto se trata el texto de esta noche. Servir y glorificar a Dios no es simplemente por medio de un ministerio público en la iglesia, sino honrándolo en la vida diaria y en el trabajo. Tenemos a Cristo como ejemplo. Todo este asunto del sufrimiento y de someterse a la autoridad, podemos verlo claramente en el versículo 23 de este mismo capítulo, que seguramente estudiaremos en algunos miércoles. Pero el versículo 23 dice, hablando de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es exactamente el principio, el modelo y el ejemplo que nosotros debemos seguir en todas nuestras relaciones con la autoridad. Sufrir el agravio, no maldecir, pagar bien por mal, honrando de esta manera al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, por el texto que hemos estudiado. Te damos gracias, Señor, porque es tan clara, Señor, la palabra, y te damos gracias, aunque cueste decirlo, Señor, por el sufrimiento y por la persecución y por la oposición. Sabemos que todas las cosas, Señor, ayudan a bien y que tú usas todas las cosas, Señor, para formar a Cristo en nosotros. Rogamos, Señor, por esta palabra, que la uses en nosotros, que la uses en la iglesia, Señor, que nos guíes a vivir para honrarte y para glorificarte, Señor, no solamente en este templo, Señor, sino en el día a día. Que no seamos solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.